Divino Maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Nos reunimos en esta tarde la comunidad de hermanas misioneras del Divino Maestro, de una representación de los cooperadores seglares y de la comunidad educativa del Centro Divino Maestro en Orense, para seguir estrechando carismáticamente en misión compartida lazos de unión, de cercanía y la cesión de la titularidad del Centro Divino Maestro de Orense a Divino Maestro Fundación Educativa. Es voluntad de la congregación y de la comunidad seguir dando vida al carisma de Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz, que nos legaron a las misioneras del Divino Maestro como primeras depositarias. Durante 75 años, las misioneras del Divino Maestro hemos hecho vida el ideal de nuestros fundadores con la consagración de nuestra vida a la educación de los más pobres desde la escuela. El id y enseñar, los pobres son evangelizados, y el aprender de mí están grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo desde el amor, abnegación, ternura y sacrificio ha sido posible educar y transmitir el carisma a tantas generaciones de alumnos, familias y comunidades educativas. Hoy, con cariño y alegría, depositamos en vosotros la misma confianza que nuestros fundadores depositaron en las misioneras del Divino Maestro. Hoy sigue vivo el carisma de evangelizar desde la escuela. Nuestros centros son signo profético de evangelización. Hoy juntos, hermanas y laicos, fortalecemos con nuestra vivencia cristiana y carismática la aplicación del id y enseñar de nuestros centros. Que Jesús, Divino Maestro, y nuestra Madre Inmaculada sigan impulsando la barca de la evangelización en la que misioneras, cooperadores y laicos nos hemos embarcado para remar al soplo del Espíritu y dentro de la Iglesia. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La idea sucinta es el ideal carismático que Francisco Blanco Nájera hizo brotar en la Iglesia con la luz, fuerza y fortaleza del Espíritu que le inspiró. Id y enseñad, los pobres son evangelizados. La evangelización de los pobres, la instrucción y educación cristiana de los humildes, de las niñas y obreras de los suburbios y aldeas. He ahí la idea fundamental del nuevo instituto. Idea sucinta, página 8. La carta fundacional de la Fundación recoge el mismo carisma que Francisco Blanco Nájera escribió en la idea sucinta
y que 75 años después, las misioneras del Divino Maestro, inspiradas y guiadas por la luz, fuerza y fortaleza del Espíritu, siguen dando vida en la Iglesia y en la sociedad con la creación de Divino Maestro Fundación Educativa. Es voluntad de la congregación ceder y transmitir la titularidad del Centro Educativo de Orense a Divino Maestro Fundación Educativa para que continúe llevando la luz de la verdad y el fuego del amor del Divino Maestro a la inteligencia y al corazón de los pueblos. Divino Maestro, tú has sabido darme cariño, enseñanza y confianza en Dios. Me abriste tus brazos, me diste tu amor. Símbolo de expresión de la titularidad del Centro al Divino Maestro, Fundación Educativa en Misión Compartida. Misioneras del Divino Maestro y laicos del Centro Divino Maestro viven el carisma y trabajan juntos en la escuela para hacer de los niños, jóvenes y familias otros Cristos. Que Jesús Divino Maestro sea más conocido y amado. Esta antorcha simboliza la luz carismática que Francisco de Soledad legaron a las misioneras del Divino Maestro y que durante 75 años ha brillado e iluminado las mentes y el corazón de tantos niños y jóvenes durante tantas generaciones. Esta luz no se apaga, sigue brillando y hoy encendemos con la luz de esta antorcha el cirio, queriendo simbolizar la misión carismática que recoge la fundación: id y haced discípulos. Los pobres son evangelizados. Después de 75 años sigue amaneciendo y un brote de esperanza adorna nuestra iglesia con la fragancia y la belleza del amor donado y compartido. Los pobres siguen siendo evangelizados, hoy con nueva vitalidad y entusiasmo, a través de nuestros laicos, nuestras misioneras y cooperadores. La llama de nuestros fundadores encendida en Baza, hoy sigue viva. Viva en muchos corazones de todo el mundo. Una vez más, el Divino Maestro lo ha logrado. En nombre de todos los laicos que formamos esta familia con nosotras, tanto del profesorado como del personal de administración y servicios, pediros ayuda para que nos sigáis acompañando en esta misión compartida, como habéis hecho hasta ahora, y que estamos seguros que vais a seguir haciendo. Nosotros os garantizamos que con vuestra ayuda y la ayuda del Divino Maestro vamos a seguir manteniendo el legado que nos dejaron nuestros fundadores y compartiendo esta misión de evangelizar en esta ciudad y en este barrio de Quilmes. Muchas gracias.